expertos en su materia. Y nosotros como abogados patronales tenemos que medir un riesgo antes de un litigio. Por la sencilla razón de que ¿cuánto es lo que te vas a jugar, patrón? Es que no quiero pagarle un centavo y lo que me cueste. Eso es muy difícil, porque le va a costar al trabajador y le va a costar al patrón. Al trabajador le cuesta si pierde. Y si pierde mi cliente, pues le va a costar pagarle eso y más. Entonces es un juego diabólico, ¿no? Hay despachos que se han especializado a ser casi perfectos o hacen muchas chapuzas en el camino para que cuando llegan, por ejemplo, demandan 2 veces. Te llega una demanda, la empiezas a litigar y de repente no te enteras que hay otra del mismo trabajador en otra junta. Idéntica, con las mismas partes y está perdida. Y vale 8 millones de pesos. Con una persona que era vendedor y le inventan todo. Cuando llegan a embargar las cuentas, que ya es muy difícil que llegue alguien a embargar a una empresa y que lleguen con cargadores para llevarse la maquinaria, porque no hay ya ni a quién vendérsela. Entonces, embargan las cuentas, traban las cuentas y empieza el conflicto. Entonces, como te podrás dar cuenta, es un todo, ¿no? El no pagar impuestos, la corrupción en los tribunales, la falta de valores en la gente y sobre todo el patrón lo que arriesga es su capital y lo que quiere es no perderlo. Todo esto hace una especie como de revoltijo y aquí sálvese quien pueda. Y nosotros hemos sido testigos de juicios que hemos ganado y perdido con chapuzas y sin chapuzas. Entonces, para el que viene a invertir en México, uno tiene que pensar 10 veces. Por eso buscan lugares, entre comillas, con cierta elasticidad en la ley. Es lo que pasa. Y otra de las cosas que ocurre también respecto al tema de las utilidades es cuando no son verdaderamente utilidades. Se da, por ejemplo, el caso cuando hay fusiones de empresas y hay un excedente de ingresos que aparentemente, ¿no?, son utilidades y que no lo son, y que ahora un grupo de trabajadores, solo por pertenecer a la plantilla productiva, tienen derecho a una utilidad que realmente no fue producida con motivo de su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, justamente ahí es donde sí tiene una correcta y una adecuada aplicación el outsourcing, para que a través de esa tercerización de este tipo de relaciones laborales, sí se pueda salvar ese tipo de situaciones, porque la ley no prevé estos casos de excepción. Al respecto de lo que dice Eduardo, hace poquito nos consultaron un asunto de una persona que trabajaba contratada por un outsourcing, tuvo un conflicto laboral, se fue al laudo, se resolvió y la junta determinó que había una responsabilidad solidaria con el patrón principal. Se pagó el laudo y después esta empresa es una empresa transnacional muy muy grande. Resultó que tenía 3 o 4 trabajadores nada más y eran todos gente de confianza, socios de la empresa. No había sujetos a la participación. Y de repente llega este hombre con su laudo y dice, a ver, espérenme, yo soy trabajador y era el único trabajador y la utilidad que quería reclamar era bestial. Era más fácil entregarle las escrituras y las llaves de la empresa que pagarle la utilidad. Entonces, como hemos dicho todos, en efecto, a lo mejor no es lo ideal tener outsourcing. No, y no siempre, ¿no? Pero es un recurso totalmente necesario, válido y legal para que las empresas puedan subsistir y se puedan pagar salarios más dignos a los trabajadores. Y hay otra parte que también beneficia tanto a trabajadores como a los patrones de las tercerizadas, intermediarias, outsourcing, como le quieran llamar. Las empresas a las que se refería Lalo de las pymes y otras un poco más grandes no tienen buenos reclutadores de personal. Hay las outsourcing certificadas por las secretarías del trabajo, con las que tú tienes como patrón la seguridad de estar contratando a una persona que es una persona decente, porque, claro, y que está capacitada, porque el patrón, ok, la empresa es su casa,
pero está recibiendo gente de fuera. Entonces tiene que saber qué tipo de personas recibe dentro. Hay outsourcing especializadas en reclutamiento y en darte el personal especializado que requiere certificado probado. Bueno, los headhunters, que es para los grandes Pues corporativos. claro, son parte de eso. ¿Sí? Diego mencionaba cuando hablábamos del sueldo de los ministros, ya tal vez deberían de ganar más. Y yo coincido, no porque ganen poco, sino porque ¿cuánto vale hoy un juzgador honesto? ¿Cuánto valdría hoy un buen juzgador? El problema es que tenemos juzgadores tal vez en los estados de la República que ganan muy poco y roban mucho, ¿no? Sí. Si tuviéramos juzgadores que ganaran bien y robaran nada, sería una maravilla. Podrían Podríamos luchar cantar. por eso. Yo pero litigo se mucho. contrataron por ese sueldo. Yo no para litigo robar. mucho en el interior de la República y tenía unos juicios pendientes y que no se podían seguir litigando por falta de presidente en Cozumel, en la Junta de Conciliación Arbitraria de Cozumel. Porque nadie quería. Y nadie quería entrarle. Y pregunté, pues qué raro, porque una plaza de presidente es muy apreciada, ¿no? Cotizada. Es que el salario del presidente, o sea, de la persona que va a juzgar y que tiene esa gran responsabilidad, era 10,000 pesos mensuales. Entonces no podemos esperar que una persona que gana 10,000 pesos mensuales sea una persona muy capaz y sobre todo, tristemente, que sea honesta, ¿no? Sí. Entonces se valen, como bien tú Es decías, de lo de otras cosas. siempre, es el ejemplo de los policías. Oye, si les estás pagando 5,000 o 6,000 pesos, pues ellos salen Te a van al morder. narco. Pero no a morder para ellos, sino a morder para ti y para ellos. Para cubrir la cuota, ¿no? O para Sí, cubrir mira. la cuota. Si me das permiso de abundar en este punto que mencionaba la licenciada Isabel y mi colega Ilan Katz, es el aspecto de la corrupción en la impartición de justicia probablemente sea uno de los pilares, o bueno, el aspecto de la carencia de corrupción en la impartición de justicia sería uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. No puede existir Estado de Derecho en nuestro país si no existe independencia en la impartición de justicia y si no existen juzgadores probos, competentes y que tengan el suficiente ingreso para permitirles mantener una vida decorosa y para inhibirles el apetito corrupto y dependiente también, hay que decirlo, muchas veces de los poderes ejecutivos. Hay una, yo también litigo mucho en los diferentes estados de la República, no en la materia específicamente en laboral, más en la mercantil Mercantil. y en la civil, y hay un síntoma perverso de imposición casi de cacicazgos de los gobernadores sobre los tribunales superiores de justicia. Y es triste cómo la población carece de esta sensibilidad de lo fundamental que es la independencia de los poderes judiciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia. No puede haber un Estado sano de derecho, un Estado democrático, en donde no hay impartición de justicia independiente. Y el punto que mencionaba la licenciada Moles es medular, los sueldos deben no solo ser dignos, ser decorosos. Y yo por eso mencioné, tal vez los ministros deberían ganar más. Los ministros están encargados de resolver las disputas más importantes de nuestro país, resuelven disputas del hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Slim, 600,000 pesos al mes. Pues sí, para nosotros tal vez puede parecer mucho dinero, pero para la encomienda que tienen esos 11 individuos que conducen toda la impartición de justicia al país, El Poder Judicial Federal Claro. en general es íntegro, muy honrado, es muy probo. íntegro. Estoy totalmente de acuerdo. Pero Sí. no tienen capacidad de trabajo. Están sobrepasados. Yo quiero andar un poquito de lo que tú has comentado. Sí. Esto a mí me tocó un asunto muy interesante donde nos vino a consultar una señora que perdió 8,000 hectáreas en Cancún de playa Cuando lo del con huracán. el gobernador anterior que ahora lo están con persiguiendo. Borge. No, Borge, no, ¿con Borge o Sí, con con Félix Borge. González Canto? Porque los dos son rateros. Bueno, pues resulta que cuando me traen un asunto eran 7 tomos y medio. Para poderlos leer me tardé cerca de 3 meses y al final era increíble lo que vi. Un vigilante
ganó un juicio millonario, se apropió de 8,000 hectáreas y las vendió a una empresa gringa. Cuando yo veo ese asunto y le digo al amigo que me vino a ver, ¿qué podemos hacer? Le dije, pues a llorar porque ya perdieron esto. Le digo, mira, yo lo que te aconsejo es búscate un abogado del diablo, pero de Cancún, y de seguro ha de estar coludido con algún gran funcionario, porque a través de ese gobernador, este abogado, se estaban apropiando para sus familiares todo este tipo de Para la tierras. mamá estaba metida ahí. Entonces fueron y hablaron con este abogado Pero del tú diablo. sabes que se estaban muriendo de hambre antes de que fuera gobernador, dicho por él mismo, que su papá no tenía para pagar ni siquiera las colegiaturas. Bueno, lo impresionante es cómo funciona este teatro. Va este abogado, le dice mi cliente, le expone y le dice, te ayudo, pero me das tantas hectáreas para mí. Accedieron. Y solamente así le devolvieron las que les quedó. Entonces mi pregunta es, ¿no abusan estos funcionarios de su poder para hacer chapuza a través de una legislación? No se vale. No se vale, porque además todos se salpican. El presidente de la Junta salió huyendo. Por eso cuando dice el licenciado Eduardo, 10,000 pesos, pues es a la par, 10, 15 A mil ver, te pesos. es lo que pregunto, el gana. secretario de Finanzas de Borja acaba de salir el día de ayer de la cárcel, estuvo 52 días recluido y consiguió un amparo y ya lo liberaron, y como no es delito grave robar, pues ya está libre. Es el secretario de Finanzas. Ayer salió. 52 días estuvo en la cárcel. Sí, pero que no nos pase a nosotros porque no salimos. Y que no nos pase además por no pagar, no sé, Impuestos. 5,000 pesos de impuestos. Claro. Pero yo les pregunto a mis colegas, A ver, pregunta. Pero ahí hay el principio de presunción de inocencia en el que creo que Ilan puede abundar más. Esa es una película, ¿no? Eso me encanta, Eso es una es lo película. mejor que he escuchado toda la noche. Tengo entendido que es el Presunción título de de una inocencia. película. Bueno, espérame. Oye, Borges, si estás viendo el programa, Ilan, ¿podrás contrátalo. hablar con cabrón. nuestro abogado? yo le Dejo mis pregunto, datos al concluir. Te dejo la mis sesión. datos. yo le pregunto a mis colegas, ¿ustedes creen que hoy la impartición es más o menos corrupta que hace 20 años? No, man. Yo creo que Mucho es más, mucho mucho peor, más. Sin Mucho duda, más. mucho peor. Mucho más. Cada ¿Y por día que qué pasa es cada peor? día más. Mi pregunta es, ¿por qué es peor? Yo creo, en mi opinión personal, que es peor porque la democratización, uno de los efectos secundarios de la democratización es que se ha vuelto, los cotos de poder se han vuelto más complicados, que se financian los partidos y los gobiernos de los poderes de los tribunales superiores. La verdad es que no lo sé, son ideas que tengo al respecto, pero lo que sí veo es que las cosas han empeorado, Horrible. no han mejorado. Pero, No. pero ¿por Oye, qué creen? Pero Oye, no lo de los falta de partidos educación, políticos no es la entendí. realidad. Claro. ¿Eso qué es preparación partido de político? principios ¿Las y de franquicias valores. de los señores estos? Dante Delgado tiene su franquicia, Alberto Anaya tiene su franquicia, que es el Partido del Trabajo. O sea, cada quien tiene su franquicia. Los chuchos robaban en el PRD y era su franquicia. Pero yo creo que en la época de Cedillo y para atrás había menos corrupción. Es mi opinión. No estoy diciendo que era un mejor México o un peor México. No estoy haciendo un análisis sobre eso. Pero yo lo que creo es que en un México más autoritario había menos corrupción. Por las razones que sean, había menos corrupción. Y yo lo que veo hoy es que cada operador que llega a una posición de poder, mínimo en el Distrito Federal, es peor que el anterior. Claro. Sí. Eso mínimo es mi En toda la impresión. República. Yo tengo Y mira, dos te voy a Oye, impresiones. pero tú sabes lo que es laboral. Sí, por supuesto. Pero ¿Qué no es? Yo tengo dos ¿Qué es impresiones. laboral? ¿La materia laboral? No, la moral. Ah, moral. La moral es un árbol que da moras. ¿Ya ves? Mira. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. No se Yo trata creo que de hay dos autoritarismo y perdón, déjame decir, ni tampoco de democratización. Se trata de corrupción. Ya tenemos 11 partidos, 12, y seguimos siendo 3. El PRD ya desaparece, francamente, gracias a Dios. Que viven por alianzas. Ahora tenemos un Pues no que eras de izquierda. Sí, soy de izquierda. El PRD no es izquierda. La izquierda es pensante e intelectual. Y O sea, esto no López la- Obrador. No. Entonces, ¿quién? López Obrador. Bueno, ¿quién es de izquierda? Dime quién es de izquierda. No tenemos una izquierda, la tuvimos.
Cuando PRI es había de el izquierda. Partido Comunista, el partido Ay, no, pero todavía no nacíamos nosotros. ¿Tú Oiga, ves ahora? Me está diciendo todo, bueno, porque bueno, qué tú ves barbaridad. que ahora tenemos 11 partidos y para esos 11 partidos te dieron este año del temblor 28 mil millones de pesos. Con eso se reconstruía la Ciudad de México. No se trata de democratización, se trata de corrupción. Porque para que se calle este y se calle, le vamos a dar su partido para que él sea presidente, le vamos a dar el partido, el PRI tiene 4 partidos, el PAN también. Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja, tan bonito el niño. Ay, sí. El niño. Qué ternurita. Mira, yo tengo un caso de un amigo que estuvo 13 años trabajando. Y entonces lo votaron, un tal Pancho Rata Aguirre Gómez, que es dueño del Grupo Radio Centro. Entonces este amigo mío fue y demandó. Y entonces cuando fue a presentar su demanda laboral dijeron, va a ganar, pues tiene todas a su favor. Y además no le pagaron los últimos 4 meses de su salario, o sea, muchas cosas, muchas ventajas. Pero este compró, lo que ella dice, compró a los de la Secretaría del Trabajo, incluyendo a la zorrilla esta, o zorrilla es hombre, o zorrillo, no sé qué, a todos. Y entonces, fíjate que el laudo fue en contra. Y además la zorrilla había pedido dinero y se le había entregado el dinero. Y después se hizo güey. Y entonces el señor secretario del Trabajo, porque ahora el secretario de Gobernación es algo diferente. El señor secretario del Trabajo dijo, demándalo. Y mi amigo no pudo hacer nada y perdió. ¿Qué te parece? Y Pancho Rata Aguirre Gómez, que es el dueño de Radio Centro, nomás repartió así la lana y dijo, a este güey no le doy un quinto, a todos los demás les reparto la lana. ¿Qué te parece? Es que es algo increíble ver cómo en la parte política se ha vuelto algo parecido como la mafia, ¿no? Derecho de piso. No, bueno, eso ni López Obrador lo ha dicho, lo de la mafia, cabrón. Resulta que en la parte política, en algunos puestos políticos, solicitan derecho de piso. Sí, Y en la área laboral lo hemos oído, sí. que tienen que pagar los funcionarios que están a cargo de ciertas dependencias Dar dinero. cierta cantidad de dinero mensual. Y si no cumples, patitas Bye. para la calle. Entonces es impresionante lo que decía nuestro compañero licenciado, es impresionante la corrupción. Hay que terminar con eso. ¿Cómo terminas? Cada vez que aparece, ahorita a mí dice que él va a terminar con la corrupción. Ya lo dijo también Anaya y ya también lo dijo López Obrador. les puede Pero hacer es caso puro porque están en cuento de los campaña. 3. ¿Cómo vas a...? Puedes reducir, puedes hacer, pero si ves que el de arriba roba, pues dices, pues yo también. Es que todos exigen. Yo me acuerdo que hace muchos años se decía en la época que Durazo estaba a cargo de la seguridad de tránsito, pues que él pedía dinero, ¿no? Todos desde abajo hasta arriba tenían que salpicar. Bueno, pues eso se hace en la parte política, es lo triste. Cuando nosotros llegamos a algunas dependencias laborales o de trabajo, vemos con incierto qué es lo que nos va a pasar. Si vemos que es local en algún estado de la República, si el abogado está coludido o es localista, tenemos una gran probabilidad de perder, ¿no? Ahorita traigo un asunto en Jalapa que Ganado, como es la actora amiguísima de la presidenta, ya no salió en contra del asunto. Este tipo de ayudas no es que sea malo, no se debe de hacer. Hay que aplicar el derecho. El derecho tiene que ser imparcial. El juzgador lo que tiene que hacer es ver lo que consta en autos y a eso tener que resolver. Pero es que mira, vamos a pensar seriamente. Nosotros tenemos 31 gobernadores en toda la República Mexicana, estoy excluyendo la Ciudad de México, en que me cada gustaba uno más es el Distrito virrey. Federal. Y ahí él es el que manda y él es el que pontifica. Punto, se acabó. Nino, le has pegado al clavo. Hay que generar pesos y contrapesos. Eso, Ese es el eso punto cierto. medular. La solución de cómo combatir la corrupción es generar pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Y este concepto luego hay que depurarlo. ¿Cómo generar pesos y contrapesos? Independencia judicial, sueldos dignos al poder judicial, fiscalías independientes que efectivamente persigan los delitos, fiscalías no solo independientes, sino competentes, porque ¿de qué sirve tener fiscales si son
poco hábiles en la presentación de los casos y luego llegarán sus casos ante los jueces y los jueces liberarán a los criminales porque los casos están mal planteados. En fin, hay que generar un entorno de diversos factores que compense ese autoritarismo que describes tú. A ver, Montesquieu decía la división de los poderes. Y Fernando Gutiérrez Barrios, cuando hacía uso de la palabra el secretario de Gobernación, Era una maravilla. hablaba en nombre de los tres poderes. Y tú decías, ¿cómo? Y ahora Luis Videgaray, pues habla en nombre de los tres poderes. Entonces no ha habido presidente. absolutamente nada. ¿Quién decide en este país? ¿Quién decide la materia judicial? Pues la decide, obviamente, Luis Videgaray, y lo estamos viviendo. ¿Quién decide en todo lo que tiene la parte legislativa? Bueno, Emilio Gamboa y César Camacho siempre le van y le consultan al señor Videgaray. Yo pensaba que Peña era el presidente, pero el presidente, ¿cómo era? Ahí vive el presidente y ahí vive el que manda, ¿no? ¿O cómo era? No me lo sé. En época de Maximino, sí. A ver, ¿qué? Así era, ¿no? Con Maximino. No, que Maximino. No, más atrás. Calles, Plutarco Elías ¿Plutarco? Calles. Sí, Plutarco Elías Calles. Y el otro era de la izquierda. No, son dos No me problemas. importa. Dino, perdón, Son dos problemas terribles, pero es la verdad. Por un lado, y yo creo que el cambio, hablando hace 20 años ahora, es que antes el sistema era corrupto. Hoy la corrupción es el sistema. Es que Claro. esto que es lo que Correcto. quería decir, todos A ver, estamos en espérate, una... Repítelo, por favor, nuevamente. Antes el sistema era corrupto. Hoy la corrupción es el sistema. Pero empieza desde uno, porque la Yo no estoy- corrupción yo no al estoy final de acuerdo con eso. desde que Reserva de- hay gente que se pasa el alto, desde ese momento ya es corrupción. Porque si lo agarra el policía, va a agarrar y No va a es decir, ¿sabes corrupción. qué? Si Una te lana, pasa el déjame alto y ir, traes a alguien con una pistola, déjame ir, no te preocupes, aquí está la lana, ¿no? Desde ahí, desde la gente que hace eso, ya hay corrupción. Desde que un funcionario te pide dinero Es una para corrupción darte muy una chiquita. copia de audiencia, es corrupción. Y desde que tú la das también, estás entrando en un sistema. O sea, lo que voy es un tema cultural, es un tema de educación. Y mientras nosotros sigamos pensando que No, todo eso lo es dijo el fácil, presidente. No, no, sí. no. A ver, un tema mire, cultural. yo- A ver, yo- tú no estás de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo ¿En qué con no estás algo de que acuerdo? formulaste tú hace unos minutos. Dijiste, el señor Videgaray hoy esencialmente dijiste, ejerce los tres poderes. Así es. Yo no estoy de acuerdo con eso y vinculo mi desacuerdo con algo que mencionó la licenciada Isabel Moles hace unos momentos. El Poder Judicial de la Federación, en su grandísima mayoría, es altamente íntegro. Y eso es nosotros como un grupo de profesionistas, intelectuales, practicantes del derecho, creo que tenemos la obligación de ser prudentes en la forma en la que nos expresamos respecto de nuestro administrador de justicia más importante del país. Y hay que reconocérselo, porque si nosotros mismos no enaltecemos la dignidad del Poder Judicial de la Federación, ¿cómo vamos a esperar que el ciudadano de a pie lo haga? Entonces, hay corrupción, sin duda, por supuesto que la hay. Y tal vez del grado dramático del que describió mi colega y amigo Ilan Katz, pero también hay muchas instituciones muy respetables y que funcionan impecablemente. Entonces, yo creo que ¿La tenemos... Suprema Corte de Justicia? Yo creo que la Suprema Corte de Justicia funciona bien. Oye, el director del es SAT... una institución de el humanos que director tiene del SAT lo fallas, pero hicieron funciona. Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Un embajador que teníamos en Estados Unidos y allá en la Gran Bretaña y que trabajaba en Televisa, también llegó y lo hicieron ministro de la Suprema Pero está Corte de Cosío, Justicia. está Saldívar, hay ejemplos de gente que realmente... Pues hay de todo, porque hay unos que ni siquiera de esto saben. Pero a ver, ¿a quién le consultan? A Luis Videgaray. Pues digo, ¿para qué nos hacemos locos? Es el que decide y determina. El señor Humberto Castillejos, que era el consejero en la presidencia, pues tuvo que retirarse cuando le dijo, te me largas. A Osorio Chón le dijo, te me largas. Entonces, llegó Sí, un pero momento todo que eso es tú poder decides- ejecutivo, Nino, y efectivamente... Una es el ejecutivo. Estoy de acuerdo con lo que dice Diego, que el Poder Judicial sí se cuece aparte, y justamente con la reforma constitucional, Federal. lo que se busca precisamente es llevar las juntas de conciliación y arbitraje y quitárselas al Ejecutivo, que actualmente es bajo su tutela con quien están, y pasárselas al Poder Judicial, ¿no? Entonces... Yo sí- creo que debemos sí es eso lo que reconocer esos estamos progresos. haciendo, Yo creo sí que hay es que un progreso, reconocer esos progresos. pero desgraciadamente nada más fue en la parte teórica hasta el momento de que se realizó la reforma constitucional, pero no se previó la realidad
empezando por la realidad económica y A ver, presupuesto. juicios orales. ¿Tú que estás metido en esto, en lo penal? Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué pasa con los juicios orales? Tanto que hablamos de los juicios orales y decimos de los juicios Yo no orales. yo no estoy en contra de la reforma per se. Yo creo que la reforma tiene sus bendiciones. Yo estoy en Y contra muchas de. maldiciones. Al final del día, yo con lo que estoy peleado es que no era necesario reformar el sistema. Lo que había que reformar era a los operadores dentro del sistema. Necesitábamos Lo un mismo que en sistema materia que laboral. ya funcionaba bien. El problema no era que el sistema estaba quebrantado, pero si el dinero que se fueron a gastar, que fueron miles y de millones de pesos, en cambiar un sistema, se lo hubieran gastado en dignificar sueldos e instalaciones, pues Claro. hubiéramos tenido un México mejor. Que es exactamente, Oye, pero es espérate, exactamente se nos ha lo que olvidado necesitamos. algo, Lo que algo pasaba que en es la Junta de Conciliación. maravilloso, los centros de readaptación social. No son juegos de... El sistema penitenciario está totalmente quebrado. Oye, es que ahí En ricos y Europa- pobres se mochan. Hoy por hoy en y el que Europa, hable se va lapando. hoy por hoy en Europa, las penas son ya mucho falta. más cortas, Bueno, es pero otra son cosa mucho peor. más Es otra eficaces. cosa peor. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede ser que en otros países las penas siendo más cortas, las cárceles siendo más dignas, las condiciones de inclusive de las víctimas siendo mucho más dignas, sean más eficaces las penas? ¿Por qué? Porque el sistema está quebrado. Yo creo que Ilan le dio a un punto medular. La reforma en materia de justicia penal, la reforma en materia de justicia laboral, yo creo que son los grandes negocios del sexenio. ¿Por qué? Porque la mitad del dinero que se invirtió en la reforma en materia penal, como la mitad del dinero que puede llegar a costar la reforma en materia de justicia laboral, si se utilizara para dignificar, como bien lo dijo Ilan, los sistemas que actualmente funcionan, con algunas adecuaciones, Claro. otro gallo nos cantara. Y te Sueldos pongo un e ejemplo, Nino. instalaciones. La Ciudad de México. ¿Cuántos juzgados civiles hay en la Ciudad de México? ¿60, 70? Más. En materia laboral tenemos 20 juntas de conciliación y arbitraje. No se dan abasto. Tienes una audiencia hoy y la siguiente audiencia es en 4, 5, 6 meses. ¿Eso por qué? Porque ¿Hay rezago o qué? dinero. Porque no hay presupuesto. Y los salarios en las juntas Y los de salarios en la conciliación Junta de arbitraje son ínfimos. Una tercera parte de lo que pagan en el Poder Judicial. Si ese dinero, Nino, en vez de utilizarse en una gran reforma que ahora la anuncian con bombo y platillo, que los juicios se van a resolver en 3 meses. No es Sí, cuando cierto. salió lo de la reforma y lo de las orales, todo el mundo dijo, no hombre, a partir de este momento va a haber un cambio, va a haber Porque una la gente se modificación". imagina que vamos a tener juzgados de caoba, con abogados, con, sí, Ándale, como de ándale. Toga y Hollywood. birrete. Era como la Sí, televisión, como lo que exacto. vemos en la televisión. Y eso- Y el orden, ¿no? y eso no- Eso es la realidad. Pero eso no es justicia. Eso no es justicia. Eso es show. No hay Jus- papel. ¿qué es Llegas a justicia? Eso es gobierno, mercadotecnia. Tienes que llevar papel para que te impriman la audiencia. ¿Qué es justicia? No hay secretarias. Lo que están ahí ahora son los practicantes que van a practicar la carrera. Yo me niego a que me levante la audiencia una niña de esas. El procedimiento laboral es eminentemente oral. No hay un Y pusieron tipo salas de- orales nuevas. Oigan, entonces, O sea, siendo pero- oral, pero pusieron repito, salas No, no, orales no, yo en no la estoy de Junta. acuerdo con ustedes. Hay reforma, hay 14 reformas de las que hace ostentación el presidente Peña y ustedes las están echando a la basura. Pues Pues es la- que es un gran Es que negocio, sí por lo hay, menos en pero la no se administración de aplican justicia. La correctamente. reforma educativa. Yo sí creo que el La sistema reforma laboral educativa actual es fue efectivo, laboral. pero faltan ya recursos. ves, ya luego, Ya nos luego desviamos acabaste con Peña. Moral. ¿Pero ¿De qué- qué se trataba? pero, Ah, De no eran de quitar a los contenidos. maestros ¿No eran de viejos. contenidos? ¿Eh? ¿No eran los contenidos lo importante? No, ¿cuáles contenidos? Ah, Sí, era de- controlar a los maestros. Era controlar A a ver, los maestros. Nino. Y ahora el problema con esa reforma educativa para todas las zonas indigenistas, donde se hablan 150 dialectos, es que... No hay dialectos, son idiomas. Bueno, son dialectos. No, son Así idiomas. dice- Son idiomas. así dice Son la- idiomas. Bueno, así dice la Son reforma idiomas. Bueno, los 8,000 idiomas que hay de los pero niños. no son 8,000. Son dialectos. Eran 150, no 8,000. No subieron 8,000 exageres. rápido. Los que quieran, yo no me voy a pelear. El problema es que a los niños que hablan Setzal, Soltzil, que hablan Sole, que hablan, que son mijes, que hablan... ¿Quién les va a dar clases? Aurelio Nuño dice que esos niños van a aprender a hablar inglés. Sí, Y van y a saber primero leer. les tienes que dar ¿Y van a en saber su qué? idioma Leer. Ah, eso no. los distintos, ¿no?
Bueno, regresando un Pero poquito al ya tema, no, yo porque sí ya es estoy de coordinador de acuerdo. campaña. O sea, yo sí estoy de acuerdo en el sistema, en que el sistema laboral actual es eficiente. Lo que creo que falta son recursos y capacitación al personal de la Junta. Yo sí creo que el sistema laboral con más recursos eficaces y capacitación al personal de la Junta podría funcionar mejor. O sea, realmente yo no veo tan necesario que exista una reforma laboral. Mira, ¿Por qué? Yo lo que creo, Nino, es que desafortunadamente si vamos a aplicar las leyes a la mexicana, no va a resultar. ¿Vamos a quedarnos igual o peor? Ni peor. tribunales, No, pero ni de juntas, entrada, ni de nada. entrada la ley federal del trabajo tiene que cambiar a un equilibrio más, ¿Una qué? Equitativo. en la fuerza de trabajo y los Licenciado y el patrón, Artemio. porque no puedes estar, la ley es paternalista, pero es una ley, como dijo aquí Jan, arcaica de hace. Sí Mira, necesita yo reforma. creo que lo más importante La ley tiene que es cambiar. que la ley tiene que ser flexible para la contratación. A ver, vamos para la a irnos un terminación. poquito más para antecedentes históricos. ¿Cuál fue el espíritu del legislador cuando dijo que había que pagar una indemnización constitucional al trabajador que fuera separado de su empleo? Era para que con ese dinero pudiera sobrevivir el tiempo que buscara trabajo. Claro. Eso se fue desvirtuando. Se hizo negocio entre despachos de abogados, en donde el que más ganara era el que pues, todos iban a ver porque se ganaba y repartía mucha lana. Entonces yo creo que el punto radica. Debería, primero, cambiar el sistema en el sentido de aumentar los sueldos, especialización en todo el personal, bajar los impuestos, mejorar la seguridad social, ayudar al patrón a incentivar. ¿Se acordarán ustedes que en otros sexenios hubo los pactos económicos? Claro. ¿Dónde están los gastos de previsión social que en algún sexenio surgió para ayudar al sector obrero, al sector patronal? Pues surgió como una buena medida. Te vamos a aumentar trabajador, pero tu patrón vas a tener menos carga impositiva. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues se contuvo la inflación. Hoy en día eso ni por aquí les pasa a nuestro gobierno. ¿Sabes cuánto tienes de inflación? Tienes 6.7, que no lo tenías en los últimos 17 años. Pero tienes 7.25 de tasas de interés. Y vamos con otro punto 25, porque los gringos van a aumentar punto 25, pero los gringos están en 3.0. Entonces, ¿qué tiene que ver el Telecán cuando salieron los salarios y los sueldos de lo de que gana Canadá, de lo que gana Estados Unidos y estas diferentes regiones? California gana más que otros estados de la Unión Americana. Y lo que gana México, lo de México eran $4 diarios. Ellos serán por hora arriba de los 12 y 14 y 16 dólares. Y a ver, Nino, La hora. el gasolinazo, la energía eléctrica que subió 500%, el gas, todas esas cosas ¿Tú sabes son el gas? insumos para los productos de los patrones. ¿Cómo van a pagar todos eso? ¿Van a repartir sus productos y subir salarios? No quiero hacer enojar a nadie, Diego, pero mira, el gasolinazo estaba previsto para el 2018, así estaba presupuestado, pero el señor Videgaray dijo no, Ay, qué bueno. tenemos elecciones, mejor Talento, lo ¿verdad? Qué aplicamos en talento. el 17. ¿Qué dijiste? Qué talento, qué visionario el señor. Qué va- Me gusta eso. Se ve que trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estoy buscando un trabajo ahí. ¿Ya lo encontraste? Brillante. Al rato te van a empezar a hablar. Los insumos están carísimos para patrón. ¿Cómo vamos a poder competir así de esa manera? No hay forma. No podemos. Y con las contingencias laborales como las tenemos, no hay forma de que podamos competir. Lo que requerimientos para una empresa para cumplir al 100%. Mira, todos los días yo escuchaba al secretario del Trabajo decir que íbamos a revisar este salario mínimo. Y este salario mínimo, por más que lo revise, se queda en que es un salario mínimo, no es un salario digno. Y ahora resulta
que el primer ministro de Canadá está más preocupado por el salario mínimo del trabajador mexicano que el presidente de México en el discurso de la negociación del Oigan, ¿me tratado. pueden atender? El señor está hablando. Oiga, licenciada, ya déjelo, ¿no? Aunque esté guapo, déjelo. No, está guapísimo y me lo llevo a mi casa. No te vayas a morir. Te vas a morir, güey. Nos vemos engañosos. Sí le dijo el anterior marido abusado, ¿eh? Tercero. No sabíamos que prestaba servicio tercerizado. Lalo. Regresamos al tema de outsourcing. A ver, Ilani, ¿qué estabas diciendo? Repito, el discurso del primer ministro de Canadá ha sido que él quiere un sueldo, un salario mínimo más digno para el trabajador mexicano. Así lo dijo. Así lo dijo, ¿no? Que es un tema que no va acorde con el discurso de nuestros representantes en el tratado, porque el representante de México, el tratado, dice es que lo que México tiene que ofrecer es un salario bajo para sus trabajadores. Entiendo por qué lo dicen. Yo creo que es pragmática la postura de pues, si no les vamos a ofrecer un salario bajo, ¿qué les vamos a ofrecer? Donde hay un desempate entre lo que nos gustaría que fuera y lo que es. Es como el tema de la justicia. Regresamos. Pero regrésame a Justin Trudeau. Justin Trudeau hace así y también lo hace Mitt. Claro. Tenemos buenos comerciales gracias a Justin Trudeau. Y regresamos a lo mismo que comentábamos con el tema de la justicia y de las reformas. ¿Qué es lo que quiere la sociedad cuando habla de justicia? Yo creo que se resume a una cosa: reparación del daño. Eso es para el mexicano, eso es justicia. Es, si me debes, págame. Si cometiste un delito, que te castiguen, ¿no? Si me corres, dame lo que marca la ley. Esa es la reparación que está buscando el mexicano. ¿Y no ese es el corazón del nuevo sistema penal? Es penal y civil en realidad, porque hoy la reparación del daño y que va unada a los daños punitivos y al levantamiento del velo corporativo, indiscutiblemente es una figura que están tratando de explotar ciertos sectores en el medio para equilibrar Sí, lo que tú dices. el problema es de percepción, no es de realidad. Hay dos, o más bien hay dos problemas, uno es de percepción y uno es de práctica. En la práctica, el problema es que los operadores del sistema penal actual, el nuevo, el de ahorita, el reformado, no están capacitados para hacerlo bien y por ende la curva de aprendizaje es muy cara para la sociedad. Pero hay otro problema que es de percepción y un principio de la reforma es que los delitos patrimoniales no deben de tener prisión preventiva oficiosa. Ya no hay prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces las cárceles ya no están llenas de ladrones y eso en la percepción de la sociedad es, pues ahora robar es un gran negocio porque no va a estar en la cárcel. Eso no es necesariamente cierto, porque si hay una sentencia condenatoria habrá reparación del daño y tal vez una pena privativa, pero con la presunción de inocencia no tiene por qué haber ahí en la cárcel hasta que no sea juzgado. Tiene una lógica. Que no sea juzgado, oído y vencido en juicio. Así es. Tiene una lógica, pero en la práctica, en la sociedad... Mientras tenemos reincidentes y reincidentes y Y reincidentes. las mismas personas que antes hablaban a favor de la reforma, políticamente ya no lo hacen porque dicen tenemos que defender a la sociedad que está, que está agraviada porque esta gente está en la calle, ¿no? Pero al final del día es porque no se comunica bien cuáles son las virtudes del nuevo sistema. Porque, repito, lo que había que reformar no era el sistema, lo que había que reformar era la corrupción. Perdón, Ahora, por eso mismo. con el nuevo sistema, ¿cuáles son los factores más importantes? Si tuvieras que señalar 3, ¿en dónde debería enfocarse nuestro gobierno para pulir la operación efectiva del nuevo sistema? Una de las cosas buenas del sistema es que debe de volver la administración de justicia más ágil. Todos queremos que los juicios duren menos y que las sentencias sean eficaces. Esa es una de las ventajas del nuevo sistema. Un juicio oral va a ser más rápido y va a tener una sentencia que debe de ser más acorde a las necesidades de la sociedad. Al final del día, la gente no se queda contenta porque una persona esté en la cárcel. La gente está contenta cuando el defraudador le repara el daño. Pues, que se muera en la cárcel no me regresa mi dinero. Tenemos que enfocarnos en la reparación del daño y eso es importantísimo.
Eso me parece fenomenal, pero también pues, ya no pueden hacer las cosas que hacían antes. El que sea una persona un día comiendo en un restaurante y lleguen con una orden de aprehensión y se ven a la cárcel, eso ya no existe, porque ya por un fraude que le pueden armar a alguien con pruebas falsas o lo que sea, pues una persona tiene una oportunidad de defenderse en un proceso de una forma más transparente. De un juez de control. Así es. Yo creo que muchos de esos compadrazgos, esas sociedades que se daban entre operadores, abogados y ministerios públicos y jueces, pues se han ido eliminando con este nuevo sistema. Pero por otro lado, la percepción es que el sistema no funciona. Yo creo que el sistema va a mejorar con el tiempo. Y aparte, ya está aquí. Nos podemos quejar acerca del sistema, pero es el que tenemos, ¿no? Pero mira, yo quiero los televidentes, lo que van a tener que observar o lo que observan, su apreciación es que a raíz de esta reforma están peor las cosas. Claro. Sacaron a 11,400 reos. Ve cómo están robando en las calles autopartes. Pero tal vez esos reos no tenían que haber estado en la cárcel. Pero a los gobernadores todavía no los sacan. No tardan. ¿Por qué faltan las autopartes? Espera, me está hablando Luis Videgaray. Luis, que termine yo el programa. Sí, Luis, ahorita lo termino. Conclusiones, vamos a conclusiones. ¿No que no mandaba? ¿No que no mandaba? Licenciado Ilan Katz Mayo, conclusión. Nos vamos. Comentario final. Pues antes que nada, gracias por este espacio. Yo creo que ha sido muy valioso lo que hemos comentado y al final del día creo que queda claro que el outsourcing mínimo no es malo, ¿no? Que no lo satanicen tanto. Así es. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Susana Trejo. Conclusión. Gracias, muchas gracias por haberme invitado a este fabuloso panel y a este programa. Mi conclusión es que cuando no se desvía verdaderamente en la esencia de la figura jurídica como tal, indiscutiblemente las empresas y los trabajadores van a estar mejor. Muchas gracias, licenciado Antero Roel. Conclusión, Antero. Conclusión, Nino. Gracias por la invitación. Yo creo que se concluye que el outsourcing es bueno, que los que posiblemente sean malos son los menos, y que hay que pensar en ayudar más a los trabajadores de alguna otra forma para incentivarlos. Y con eso provocar que tengan mejor forma de vida. Con eso concluyo. Gracias, licenciada Carla Martino Peña. Conclusión. Primero, muchas gracias a todos por compartir este espacio. Mi conclusión es que las outsourcing, en efecto, sí son un elemento necesario para las empresas para poder estar hoy en día. Solamente creo que la responsabilidad que nos queda es verificar que cumplan con lo mínimo que tienen que cumplir para verdaderamente con la ley y para beneficio de los trabajadores. Muchas gracias, licenciada Isabel Boles. Conclusión. La conclusión, sí, con el micrófono, perdón. Yo concluyo que las outsourcing son buenas. Yo soy ahora una abogada empresarial y aprendí a hacerlo a partir de que fui funcionaria. Estuve 9 años como titular de conciliación y arbitraje. Y en esos 9 años, no, por eso trabajo a los 74. Yo nunca he dicho nada. Te metiste la mano a la bolsa. No. Soy viejita, pero veo re bien. Y se va a llevar a Lalo a su casa. Lo que te quiero decir, cuando yo salí de Lo la que junta, quieres decir es que... cuando salí de la junta, me di cuenta cuántas pymes habían desaparecido, precisamente, como dijo Antero y como sabemos todos los que llevamos empresas, porque no tenían todos los documentos y con un juicio que costaba 8 millones desaparecía la empresa. Desaparecieron muchas. Entonces yo me puse la obligación y lo he hecho, porque mi despacho, además de hacer la parte correctiva, hace la parte preventiva. Yo cuando entro a una empresa hago un dictamen de todos los riesgos que tiene esa empresa y me pongo a hacerles la documentación que requiere. Los expedientes personales de los trabajadores deben estar completos. ¿Por qué necesitamos outsourcing? Porque las empresas no pueden por ellas mismas, ante las cargas fiscales, el relajo de las cosas penales, la falta de seguridad, los insumos tan caros, no pueden salir solas adelante y si desaparecen las empresas de México, se va a pique la economía de nuestro país. Necesitamos trabajar unidos todos para sacar adelante este México
que es mucho más que un solo nombre. Muchas gracias. Licenciado Eduardo Espinosa de los Monteros, tu conclusión. Bueno, mi conclusión, Nino, es que, como lo dije hace rato, el outsourcing no es una figura nueva como se nos ha pretendido hacer ver, es una figura prevista en la ley desde hace muchos años y que ahora se está aplicando mucho más abierto, ¿no? Pero la realidad es que es una figura necesaria para la productividad de las empresas. Muchas gracias, licenciado Carlos Horta. Conclusión. Igual que mis compañeros, claro que sostengo que es bueno el outsourcing, no porque esté de moda, creo que es necesario para que la planta industrial, los trabajadores garanticen su percepción del salario, prestaciones y continuar con una buena oferta de trabajo. Muchas gracias, licenciado Diego Sierra. Conclusión. Nino, gracias por la invitación, fue un privilegio participar en este foro, gracias a ti y a tu amable auditorio. La conclusión que yo me llevo es, nuestro país va progresando, tenemos instituciones renovadas como el outsourcing, con una regulación que si es bien aplicada puede funcionar bien. Y en el rico intercambio de ideas que tuvimos, también me llevo el punto de que el combate a la corrupción es fundamental para tener un verdadero Estado democrático de derecho, y el punto crucial es lograr ir fijando poco a poco pesos y contrapesos en el ejercicio del poder en nuestro país. Muchas gracias. Y quiero agradecer al licenciado Leopoldo Baeza, a quien le pido su conclusión también, el haber coordinado todo este programa. Muchas gracias, Polo. Y tu conclusión y tu comentario final. Nino, como siempre, un privilegio estar contigo, un placer estar con todos mis compañeros. Y bueno, creo que fue un muy rico debate e intercambio de ideas. En cuanto al tema central que en este caso nos ocupaba, que era el outsourcing, yo creo que es una figura en extremo necesaria en nuestro país. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un factor real entre los factores de la producción. Es decir, necesitamos que las empresas tengan la posibilidad de ser viables y que no por un conflicto del orden laboral vayan derechito al hoyo. Lo ideal sería que las empresas contrataran directamente a sus trabajadores. Eso sería lo ideal, que además generaría que el trabajador se pusiera más la camiseta de la empresa, desde una parte psicológica. Pero vamos a pesos, a números. No hay forma que una empresa, sobre todo las pymes, sea competitiva y tenga viabilidad financiera y estabilidad laboral si no lo hace a través de una figura como una empresa de outsourcing. Me parece delicado que muchas personas satanicen a estas empresas, que hay buenas y hay malas, como lo dijeron mis compañeros. Como en todo, hay que ser muy precavidos qué empresa es la que se contrata, y como recomendación es estar siempre al pendiente que la empresa de outsourcing que vaya a contratar un patrón cumpla con todas las normas y con todos los requerimientos que marca la Ley Federal del Trabajo, para que todos podamos vivir en una real y paz laboral. Muy bien. Muchas gracias, Nino. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted también, muchas gracias. En verdad, le agradecemos que nos haya acompañado. Buenas noches, me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. ¿Ya? ¿Se acabó? Mañana no hay periódico. Audio Jungle.